¿Con qué corazón gozoso están hoy aquí? Todos estamos así, ¿ah? Gozosos de estar en este lugar donde Dios pues nos ha provisto para podernos congregar, para podernos abrazar y sobre todo, ¿verdad? Para exaltar y adorar el santo nombre del Señor. Así de que le damos las gracias por eso y también pues le damos la bienvenida a los que nos están visitando hoy. Y a todos los hermanos que pues nos están viendo por las redes sociales, pues también que Dios les bendiga. Y hoy pues vamos a estar disertando sobre un tema. Y hoy en la mañana, pues escuchando el estudio del hermano Fabio, digo, el Señor sí que sabe lo que hace porque estaba hablando sobre la obediencia, ¿ok? Y precisamente el tema que traigo hoy es sobre la obediencia y el tema es ¿obedeceremos a Dios o a los hombres? ¿Obedeceremos a Dios o a los hombres? Y esto va a estar, nos vamos a tomar de base Hechos 4, 19, 20, que lo vamos a leer dentro de un momento. Pero antes que nada, quiero decirles de que en este mundo en que estamos viviendo ahora, pues esta pregunta de si vamos a obedecer a Dios o a los hombres, pues nos la vamos a tener que decir todos los días. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les digo todos los días? ¿Por qué les digo que esta pregunta nos la tenemos que repetir cotidianamente? Pues simplemente por el hecho de que hay un bombardeo de ideas filosóficas del hombre caído, pongámosle mucha atención a eso, que está inundando todos los medios de comunicación. Estoy hablando de la radio, estoy hablando de la televisión, estoy hablando de las redes sociales, diarios, revistas, libros impresos, etcétera, etcétera. Usted le puede agregar más de lo que yo no le voy a agregar ahora. El hombre está empeñado en querer convencer a la humanidad entera, o sea, los que están en los gobiernos están empeñados en convencer a la humanidad entera de sus desvíos y desatinos, donde quieren que todos nosotros creamos y aceptemos cosas que son completamente ilógicas, que van en contra de la razón, en contra de lo bueno y santo, en contra de Dios. Se han legislado leyes para comenzar a discipular. Fíjense bien, nosotros muchas veces no seguimos discipulados que se dan en la iglesia, pero el mundo sí está discipulando a nuestros niños en las escuelas. Y los maestros están obligados a predicar. Fíjense, ellos están predicando estas doctrinas satánicas, enseñándoles que los niños tienen derecho de ser lo que creen que son, aun si no creen, ¿verdad? Que todas las cosas que ahorita les están inyectando son una locura. Pero ya les están inyectando en su intelecto, en su mente, de que ellos pueden hacer lo que se les pegue la gana, de creerse lo que ellos quieran, que bueno, pues yo nací equivocado. Y eso, hermanos, se los están diciendo y repitiendo a nuestros niños desde la más temprana edad. Y como se dice, ahorita nosotros estamos pues rechazando todas esas ideas. Pero ¿qué será en otra generación? ¿Qué será en otras generaciones? Y para hacer la cosa más difícil, hermanos, hasta en
iglesias que presumen ser cristianas se aceptan y se practican esas diferentes ideologías y perversiones que el hombre ha inventado. Sabemos muy bien de que detrás de todo esto, pues, hay otro personaje que está trabajando en la mente de los hombres. Es el enemigo, es Satanás. Eso no lo podemos nosotros ocultar. Pero vemos cómo a nivel, pues, mundial, esto pues se está practicando ya. Hoy estaremos viendo en este tema lo que Dios quiere que de nosotros en cuanto a nuestra obediencia. ¿A quién vamos a obedecer? Si vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer a los hombres. Vamos a nuestro texto clave. Hechos 4, 19 y 20. Hechos 4, 19 y 20 dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir, fíjense, lo que hemos visto y oído. Eso es algo para nosotros este día. Nosotros también no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído en cuanto al Evangelio de Cristo, hermanos. Miren, para ilustrar el tema, pensemos en un hombre que trabajaba en una oficina gubernamental. Ya ustedes sabrán por dónde voy. Un día se le ordenó firmar documentos que él sabía que iban en contra de su fe y sus principios cristianos. Y además de esto, pues le ofrecieron una buena promoción si él firmaba. Ahora, este hombre decidió de no obedecer a los hombres, sino a Dios. Esa es ficción, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que allá los de los gobiernos pues van detrás de esto. Pero esta es únicamente una ilustración. Esta ilustración nos refleja el dilema en que nos encontramos a veces nosotros, cuando las demandas del mundo chocan con nuestra lealtad a Dios. Fíjense, cuando las demandas del mundo chocan con nuestra lealtad a Dios. Y esto, hermanos, se puede ver en todos los ámbitos, ya sea laboral, ya sea en todos los ámbitos. Nosotros alguna vez vamos a tener que decidir a quién vamos a obedecer. Ahora, la pregunta clave es precisamente esta: ¿a quién obedecemos cuando las leyes y reglas de los hombres están en conflicto con la ley divina? ¿A quién vamos a obedecer? El tema que abordamos hoy surge precisamente de este desafío. Y hoy nos vamos a centrar en la respuesta bíblica que Pedro y Juan dieron en Hechos 4, 19, 20, que los que ya leímos. Mire, para ponernos un poco en contexto de este texto, Pedro y Juan, después de sanar a un hombre cojo y predicar el evangelio, fueron llevados ante el concilio de los líderes religiosos. Fíjense bien, ellos fueron llevados ante los líderes religiosos. Y ahí los líderes religiosos les ordenaron de que no hablaran más en el nombre de Jesús. ¿Sabe de que en algunas compañías esa orden está? Aquí no se habla de religión, aquí no se habla de eso, y no. Y pues ciertamente esto crea fricción. Crea fricción porque los que no conocen al Señor pues van a estar en contra. Pero aquí a estos discípulos se les ordenó de que no hablaran más en el nombre de Jesús. Sin embargo, su respuesta fue muy clara y fue muy directa cuando dijeron: no podemos dejar de decir
lo que hemos visto y oído. Como podrá notar, este fue un momento decisivo donde decidieron obedecer a Dios antes que los hombres. Y este es un ejemplo que nosotros también debemos de seguir. Siempre tenemos que priorizar nuestra obediencia a Dios. Pero hubo otros hombres que pasaron por este mismo dilema y que la Biblia nos dice lo que hicieron. Y usted se dirá, pero ¿para qué o por qué lo dice? Pues sencillamente para que nosotros sigamos ese ejemplo. Acordémonos de que la Biblia está llena de ejemplos que tenemos que seguir y también hay otros que no debemos de seguir. Ahora, si hablamos de ejemplos bíblicos de obediencia a Dios, podemos citar a y esto todos conocemos la historia de los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel, capítulo 3, ¿verdad? Cuando ellos se negaron a adorar la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había levantado, aún sabiendo que eso significaba ser echado ¿dónde? En el horno de fuego. Y sabemos de que aquel rey cuando se encolerizó, dijo, ok, vamos a calentar esto 7 veces más. ¿Y qué dijeron ellos? Ellos dijeron, ¿sabes qué, rey? Nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, no serviremos a tus dioses. Y me encanta esta frase, no serviremos a tus dioses, porque déjenme decirle de que hay muchos que se crean sus propios dioses. Este rey pues había puesto su estatua, ¿verdad? Pero en el mundo cristiano existen otros dioses también. Existen otros Cristos que no son precisamente los de la Biblia. Estos jóvenes se negaron a inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor, aunque sabían que por su desobediencia iban a ser llevados a la muerte en el horno de fuego. Y ellos prefirieron morir obedeciendo a Dios antes que adorar a otro Dios. Ellos dijeron, Dios a quien servimos puede librarnos. Como a muchos de nosotros. Si estamos en algún peligro, Él puede librarnos. Y si no, dijeron los muchachos, los jóvenes esos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Hermanos, ¿cómo a mí me gustaría tener este coraje? Porque yo estoy seguro que muchos de nosotros, si nos ponen enfrente de un pelotón de fusilamiento y nos dicen, ¿sabes qué? Si no reniegas del Señor, pues ahorita nomás te vamos a fusilar. Y nosotros decir, ¿sabes qué? Yo no reniego de mi Señor. Si Él quiere, no va a reventar ningún cartucho de tu fusil. Pero si no, pues adelante. Hermanos, ese valor, ese coraje es el que nosotros necesitamos para enfrentar este mundo en el que estamos viviendo. Enfrentarnos a estos gobiernos que dicen, bueno, ¿sabes qué? Tú ya no tienes derechos sobre tus hijos. Ahora los gobiernos son los que han tomado a los hijos, han tomado el control de la educación, de todo lo que se les da. Y ya como que los padres están en segundo lugar. Y no es así, hermano. No es así. Nuestros hijos son nuestros hijos. Si podemos también citamos a los 3 amigos de Daniel, pero ¿por qué no también citar a Daniel? Porque él también tuvo el mismo coraje. En Daniel 6, cuando la ley del rey Darío prohibió orar, imagínense bien, prohibió orar a cualquier dios o persona excepto al rey. Daniel continuó orando, hermanos, a Dios 3 veces al día, sabiendo que esto lo llevaría al foso de los leones. Hermanos, estaban
prohibiendo orar. Y ahora nosotros no queremos orar. Imagínense que nos prohibiera el gobierno. Pues ya, es por ley. Y como nosotros nos tenemos que sujetar a la ley, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros le volteamos a los versículos. Ahí es donde nosotros acomodamos la palabra a nuestro gusto. Pero Daniel, mire, a él no le hizo menguar la fidelidad que él le tenía a Dios y siguió orando a Dios como siempre. Como siempre. Daniel no dejó que el temor o el castigo le impidiera obedecer a Dios. Y fue lanzado al foso de los leones. Usted puede leer esto en ese libro maravilloso, ¿verdad? Sin embargo, mire, cuando salió del foso de los leones, salió tan intacto como cuando entró. Dios lo libró por su fidelidad. Ahora, nosotros vemos de que a veces Dios salva y a veces Dios no. Porque usted me dirá, bueno, sí, pero mire, si vemos a Juan el Bautista, por ejemplo, qué rapidito, hermano, se lo llevó, pero está con el Señor. Está con el Señor, hermanos. Miremos ese punto de que, bueno, en ese tiempo, imagínense, la ley romana, pues cuando quería ejecutar a alguien, pues era por crucifixión o muertes bien dolorosas. Pero era un privilegio, así como del que gozó el apóstol Pablo, que lo decapitaran. Era un privilegio. Y Juan el Bautista, sí, es cierto, rápido se lo llevó el Señor, pero bueno, ya había cumplido con su misión aquí en la tierra. Por otro lado, también tenemos el ejemplo de los apóstoles que acabamos de leer, y no fue la primera vez en el capítulo 4, 19, 20, porque también en Hechos 5, ¿ok? También ahí fueron apresados y amenazados por predicar de nuevo el evangelio del Señor. Y ahí también en el 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios. Mire, fíjese que Pedro y los apóstoles declararon eso con valentía. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque sabían que su vida estaba en peligro. En ese tiempo, hermanos, eso, bueno, es como que usted vaya a Corea del Norte, porque parece que ahí también, ¿verdad? Eliminan a los cristianos en los países radicales, como Irán también. Y no sé si en China también, pero hay países que son radicales, donde los que van a predicar ahí tienen que estar sabidos de que si son tomados por la ley, pues van a pagar muy caro eso. Pero cabe decir que a estas alturas, Pedro y los apóstoles veían, en el 5:29, veían el respaldo de Dios en los milagros, en las sanaciones, en las liberaciones que hacían. Y aquí es donde encontramos aquello que dice de que la gente llevaba a sus enfermos y los ponía, ¿verdad?, así al lado del camino para ver si la sombra de Pedro, ¿verdad?, pasaba encima y se sanaba. Y ahí es donde sale aquel corito que dice, no era la sombra de Pedro, era Dios, ¿verdad? Que muchos conocemos ese corito. Era Dios, es cierto, era Dios. Además, fíjese que en este capítulo, cuando estaban en la cárcel, fueron liberados todos por un ángel del Señor. Y lo más sorprendente de esto, imagínense, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en la cárcel por predicar el evangelio? Bueno, pues nos libera un ángel del Señor. ¿Pero para qué? ¿Para salir huyendo, corriendo? No. Para que regresaran al templo otra vez a predicar la palabra, hermanos. Miren, esa gente era de valor. El coraje de esa gente era pues grande.
La orden era de que regresaran al templo y siguieran predicando el evangelio de Cristo. Mire, la obediencia a Dios siempre tuvo mayor peso para ellos que el temor a las consecuencias humanas. Recordemos de que en ese tiempo pues habían crucifixiones, habían padecimientos pues graves. La pregunta que nos tenemos que seguir haciendo es, ¿obedeceremos a Dios o a los hombres? Ahora, ¿qué principios espirituales se desprenden de todo esto? Recordemos de que el Señor Jesucristo es nuestra máxima autoridad. No hay más. Póngame usted el que me ponga de este planeta, seguirá siendo infinitamente pequeño comparado a Dios. Es que no somos nada, hermano. Podemos ver a gobernantes ahorita manejando grandes países, grandes potencias, con grandes armas, pero igual, Dios los tiene ahí, sabe Él por qué los tiene ahí, pero son insignificantes a la parte del Señor. Esto nos da una idea de lo que Cristo es en verdad. El Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad. Nada más y nada menos. Y por eso nuestra obediencia a Él y a su palabra debe ser, hermanos, completa. Nuestra obediencia a Él y a su palabra debe ser completa, por encima de cualquier mandato humano que se oponga a la voluntad de Dios. Y aquí podríamos hasta hablar de los matrimonios. ¿Qué es lo que nosotros estamos enseñando? ¿Qué es lo que la otra persona está percibiendo? ¿Es que nosotros estamos enseñando bien el evangelio o es que no? O sea, esto va va en todos los niveles de nuestras vidas. Sea en el matrimonio, sea en el hogar, con los hijos, donde quiera que nos encontremos. Por encima de cualquier consecuencia física, lo único que podemos hacer es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Porque ¿qué es lo que puede hacer el hombre? ¿Qué es lo que puede hacer el hombre? Lo más que el hombre puede hacer y que nos aterroriza, pues es quitarnos la vida física. Pero nunca, nunca, nunca la eterna. Porque eso, hermanos, ya lo tenemos por medio de Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Eso no lo puede quitar nadie. Nadie nos puede arrebatar de su mano, dice la palabra. Nadie. Nuestra fidelidad a Dios, hermanos, es prioridad. Como cristianos, nuestra lealtad primordial es hacia Dios y su palabra. No podemos comprometernos con las demandas del mundo si eso significa desobedecer a Dios. No podemos, hermanos. Nosotros tenemos que mantener firmes en nuestra fe. Tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones. Tenemos que mantenernos firmes en Cristo Jesús. Y sabe una cosa, la fidelidad es recompensada. La Biblia nos muestra que cuando somos fieles a Dios en medio de la adversidad, pues Él es fiel para guardarnos y recompensarnos, ya sea en esta vida o en la otra, en la eterna. Eso dice Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Fíjese bien, nos está hablando de que vamos a padecer. Hasta ahora, hermanos, mire, ¿qué padecemos nosotros? ¿Qué padecemos nosotros? Es que no padecemos absolutamente nada.
Y eso es lo contradictorio de por qué hay hermanos, hermanas que abandonan las congregaciones. Hermanos, si ahorita no estamos padeciendo absolutamente nada, ya quisiéramos nosotros estar en el lugar de los primeros cristianos en la iglesia primitiva, donde Saulo iba a buscarlos y los sacaba arrastrando de las casas, golpeándolos, echándolos en la cárcel. Él mismo lo dice. No temas en nada, dice, lo que vas a padecer. He aquí, fíjese bien, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Ese es nuestro enemigo acérrimo. Y tendréis tribulación, dice, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, Dios no está diciendo, ay, es que, mira, tú eres el más bonito de mis hijos, así que te voy a guardar. No, hermanos. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque hasta aquí, hermanos, miren, nosotros tenemos la gran libertad de congregarnos, la gran libertad de predicar la palabra de Dios, la gran libertad de congregarnos. Tenemos esas libertades, mas sin embargo, cuando nosotros tenemos esas libertades, pues nos aburre. Nos aburren. No las aprovechamos como se deberían de aprovechar. ¿Sabe que en los años 80, cuando nosotros venimos, el jardín botánico no se cobraba? Nosotros vivíamos ahí a la par y de vez en cuando íbamos ahí, ¿verdad? A ver y a pasear un poquito, pero ahí estaba y la entrada no se cobraba. Hermanos, ahora vayan, ustedes tienen que pagar, hay turistas que vienen ahí. Pero cuando nosotros teníamos esa puerta abierta ahí, no, ¿para qué? En su país usted tenía que la playa a 1 hora, 2 horas tal vez en auto. Y pues no, ahí está el mar. ¿Quién va a ir al mar? Nadie. A mí no me gusta eso tan húmedo. Hermanos, y ahora usted tiene que pagar un billete de avión y el tiempo que va a ir allá para ir al mar. Cuando usted estaba allá, pues no aprovechó la oportunidad. Igualmente, hermanos, igualmente. Ahora que nosotros tenemos la oportunidad de congregarnos, de escuchar, de todo eso, hermanos, miren, es lo mismo. No, hermanos. El viernes yo decía, hay que ponernos objetivos en nuestras vidas cristianas si queremos seguir avanzando. Porque el que no se pone un objetivo, hermanos, va a estar redundando en el mismo lugar, patinando en el mismo lugar y no va a avanzar. Otro principio es la valentía en la fe. Obedecer a Dios a menudo, hermanos, requiere valor. Pedro y Juan se mantuvieron firmes a pesar de la persecución que existía en ese tiempo. Dios nos llama a ser valientes cuando nuestra fe es probada. Hermanos, cuando nuestra fe es probada, nosotros tenemos que decir, sí, yo soy cristiano, por la gracia de Dios. He sido redimido. Pero hay un costo de la obediencia. Jesús mismo dijo que seguirlo implicaría cargar con nuestra cruz. Y recordemos de que la cruz que usted carga aquí en una cadenita, no sé, por ahí, pues ese es un signo, hermanos, de muerte. Es algo que significa padecimiento, pero extremo. Yo escuchaba una predicación donde el predicador decía, ¿saben qué? Yo una vez entré a una sala de ejecución en los Estados Unidos y tuve la oportunidad de estar ahí en una silla eléctrica. Y eso decía, es algo horrendo. Que nadie carga una sillita eléctrica aquí, ¿verdad? O tatuada, o como usted quiera. Pero una cruz sí.
como que hemos mal comprendido verdaderamente el significado de la cruz. Mire, en Mateo 16:24 dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En el Evangelio de Lucas dice: tome su cruz cada día. Porque cada día nosotros tenemos que tomar esa cruz. Cada día nosotros, hermanos, tenemos que enfrentar situaciones adversas, espirituales. Y vamos a sufrir por una u otra razón. Por una u otra razón, nosotros vamos a sufrir. Pero el Señor nos dice: tome su cruz y sígame. Sígame. A pesar de las situaciones, a pesar de lo que se esté pasando, hay que seguir al Señor. La obediencia a Dios puede ser costosa, hermanos, pero siempre es lo correcto. Lo que pasa es de que nosotros, de la forma que nosotros pensamos, pues la misma palabra dice que no es la misma forma que Dios piensa. Sus caminos son completamente diferentes a los nuestros. Aunque sea costosa esa obediencia, siempre va a ser lo correcto. Este principio nos debe guiar como cristianos que somos. También, cuando obedecemos a Dios, hermanos, estamos dando un testimonio. Estamos dando el testimonio del poder y de la verdad del Evangelio. Nuestra obediencia es una forma de proclamar que Jesús es nuestro Señor y es el Señor de nuestras vidas. ¿Lo estamos proclamando? ¿Quién dice amén? Lo tenemos que proclamar, hermanos. Y eso es con la obediencia a Dios. Como decía el hermano hoy en la mañana, es que eso a veces es difícil, pero tenemos que entrar en el patrón del Señor y obedecerlo. ¿Obedeceremos a Dios o a los hombres? Hermanos, estemos preparados para tomar decisiones difíciles. Así como Pedro y Juan enfrentaron la presión de las autoridades, porque déjenme decirles, cuando llevaban a las personas ahí, pues no eran encuentros amigables, no. Esa gente tenía poder. Es más, fueron ellos los que comenzaron a seguir al Señor Jesucristo para ver cómo lo mataban. Y ellos enfrentaron la presión de las autoridades. Los cristianos hoy también debemos estar dispuestos a obedecer a Dios, incluso cuando nos enfrentemos a las leyes, costumbres o expectativas que contraríen la palabra. Debemos poner nuestra confianza en Dios, quien es soberano sobre todos. Ahí sí, hermanos, ahí sí se vale. Tenemos que mantener nuestra fidelidad al Evangelio también. ¿Sabe que el mundo siempre va a tratar de callar el mensaje de Cristo? Siempre. Pero nosotros, como sus discípulos, seguidores que somos, hermanos, no podemos quedarnos en silencio. Lo nuestro, mire, tenemos una gran comisión. Y eso se repite y se repite y se repite. Tenemos una gran comisión que cumplir. ¿Cómo la estamos cumpliendo? ¿Cómo estamos nosotros predicando? Nuestra misión es proclamar el Evangelio, así como Pedro y Juan lo hacían. A pesar de lo que se les podía venir, ellos seguían proclamando el Evangelio de Cristo. ¿Saben qué? Los saco de la cárcel, pero van a regresar allá y sigan predicando. ¿Ok? Bueno, eso lo dijo el ángel del Señor, pues vamos. A pesar de que, imagínense, hermanos, los guardias buscándolos porque dicen, ok, van a traerlo, y dije, pero si ya no están ahí. Y llega otro y dice, pero si ahí están predicando.
Hermanos, esa gente era así, de gente de valor. Gente que nosotros podemos, pues, no podemos pasar por alto ese ejemplo que ellos nos dan en la palabra. A Pablo lo dejaron por muerto después de haberlo apedreado. Y dice que los otros discípulos llegaron, lo levantaron, al día siguiente se fue a la otra ciudad, todo apedreado, a seguir predicando. ¿Qué ejemplos tan grandes nos da la Biblia, hermano? Mas, sin embargo, pues a nosotros nos gusta, ¿verdad? Vemos los ejemplos y todo, pero cuando nosotros estamos en una situación donde pues no es tan fea como las situaciones que pasaban los cristianos de ese tiempo, pero nosotros, hermanos, nos echamos para atrás. Y no tendría que ser así. En un mundo cada vez más, en este mundo que cada vez nos empuja más y más a comprometer nuestros valores cristianos, debemos mantenernos firmes, como lo hacían esa gente, como lo hacían los apóstoles, como lo hacía Daniel, sus amigos. Debemos tener, hermanos, una fe inquebrantable. Eso, hermano, y sabe una cosa, nosotros tenemos que lograr esa fe a través de ¿qué cree? A través de la oración, a través de la lectura, a través de acercarnos al Señor. Para que cuando llegue ese momento, hermanos, nosotros no nos echemos para atrás. Porque hubo muchos miles de cristianos en aquel tiempo cuando llegaban y le decían, ¿sabes qué? Si no te echas para atrás, pues te vas a la hoguera. Ah, no, pues entonces no. Ok, no, ya no soy cristiano. Y así vemos muchos en estos tiempos. Porque nosotros no sabemos, hermanos, hasta qué punto nuestra fe es buena. Porque no hemos pasado por una situación de esa. Tendríamos que pasar por una situación de esa para saber si verdaderamente, pues en ese momento vamos a responder como Dios quiere que responda. O nos vamos a echar para atrás. Pero hermanos, como dicen, para atrás ni para peinarnos, ¿verdad? Tenemos que tener una fe inquebrantable, confiando de que Dios, Él es soberano y Él tiene el control, hermanos. Incluso cuando las circunstancias parezcan estar en nuestra contra, nosotros tenemos que mantenernos. Y es triste, hermanos, porque, como les decía, muchos pues no necesitan una situación así como para echarse para atrás. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Por qué no es que fíjese que, entré en desánimo? Así, ¿qué pasó? No, que fíjese que esto y esto. Hermanos, son cosas que uno dice, mire, en algún momento en nuestra vida, si nosotros nos vamos a enfrentar a una situación adversa, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Porque lo que pasa es de que cuando nosotros queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos, entonces cuando nos desganamos y nos echamos para atrás y decimos, no, Dios pues me abandonó. Y hasta, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Recitan. No, hermanos, tenemos que continuar, tenemos que seguir esperando a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros descansamos en la voluntad de Dios, hermanos, miren, entonces sí que podemos dormir tranquilos. Pero cuando no la aceptamos, es cuando vamos a pasar noches de insomnio. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Qué haré? Cuando el Señor dice, mira las aves, mira los lirios, no te preocupes, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Clama a mí, yo te responderé. ¿Qué es lo que te preocupa? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué te preocupas? Que mira que este problema, bueno, ponlo en mis manos.
Eso no te corresponde a ti. Tú haz tu posible, pero yo voy a hacer tu imposible. Así dice el Señor, hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, nuestra fe tiene que ser inquebrantable. Porque no estamos creyendo en un ídolo, no estamos creyendo en una estatua, estamos creyendo en el Hacedor de los cielos y la tierra, en el Todopoderoso, ahí, hermanos. Entonces, cuando nosotros entramos en ese pensamiento, hermanos, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? No hay nada, ni tribulación, que venga lo que nosotros, hermanos, de su mano nadie nos puede arrebatar. Nadie. Como Pedro y Juan, hermanos, nosotros no debemos de dejar de hablar lo que hemos visto y oído, porque a eso venimos a este lugar, a aprender cada día más, ¿verdad?, de la palabra del Señor, lo que el Señor nos quiere comunicar. Y pues nosotros tenemos que hablar, porque yo estoy seguro de que más de alguno aquí podemos, pues, dar nuestro testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de los cambios que Él ha hecho en mí. Hermanos, ¿y saben qué? Cuando ustedes me conocen a mí, ¿ok? Y tal vez me conocieron en un pasado, ustedes pueden decir, sí, el Señor ha hecho cambios en este hombre. Pero cuando nosotros, pues no tenemos una relación de hermano, ustedes van a decir, no, pues ya está, ya se terminó. Hermanos, es muy importante lo que Dios hace en nuestras vidas, en nuestros corazones, los cambios que Él hace en nosotros, los cambios que usted puede ver en mí, es porque yo me he apegado a su palabra, es porque yo estoy viviendo esa palabra. Y lo mismo sucede con todos nosotros. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, hermanos, es cuando esa palabra cobra vida en nosotros, y es cuando nosotros decimos, pero este hombre, miren, ¿cómo era antes y ahora cómo es? Seguro que no somos perfectos, nadie es perfecto, pero sí hay cambios y deben de haber cambios. Lo que no podemos pasar por alto de esto es quiénes eran los que querían acallar a aquellos discípulos de nuestro texto, de aquellos discípulos de Cristo. Y los que los querían acallar eran unos religiosos. Eran unos religiosos. Hermanos, miren, nadie está obligado a seguir las órdenes o las ideas de cualquier religioso o cristiano si esto va en contra del evangelio de Cristo. Nadie, hermanos. Por eso nosotros, mire, tenemos que estar despiertos, a ver qué es lo que se está diciendo, a ver qué es lo que me está comunicando, porque si hay algo que no es como la palabra nos dice, no, pues eso no lo tomamos. Pero, ¿y qué si cuando se dijo aquello usted estaba dormido? ¿Verdad? Mire, lo triste de estos líderes religiosos que están predicando, pero puras herejías, es que comúnmente sus seguidores de estos líderes son ciegos espirituales y dicen amén a todito, a cualquier herejía. Yo me recuerdo una vez que fui a predicar a otra congregación y digo, ¿quién se va con el anticristo? Amén. Hermanos, tenemos que estar atentos, hermanos, porque no podemos estar diciéndole amén a todo. Por eso, hermanos, es bien importante
Cuando nosotros estamos hablando, que usted esté consultando, tomando nota, a ver qué dijo este varón, a ver qué se dijo en esa predicación, y tomar notas, para después decir, pero no, esto aquí no aplica, esto aquí no aplica. Y es más, después pueden venir con el predicador y decir, fíjese de que aquel día usted dijo esto y esto y esto, y mire, con pruebas, ahora todo queda grabado. Usted, mire, en el minuto tal, usted dijo esto y esto y esto y esto. Y fíjese que según la palabra esto no concuerda con... Bueno, si aquel hombre es humilde, va a decir, y va a corregir, porque hermanos, nosotros nos podemos equivocar. No es queriendo equivocarnos, porque los que predican, pues mentiras, ellos sí quieren tergiversar la palabra de Dios. Mas, sin embargo, nosotros pues nos esforzamos por exponer lo que nosotros hemos comprendido y darles algo a ustedes, algo nutriente, algo que les nutre el espíritu. Para los que han podido ver la luz de Dios por medio de Cristo y el Espíritu Santo, usted le puede decir no a estos líderes falsos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Es más, le agrega al final, a estos evita. A estos evita. Hermanos, cuando usted vea que alguien está predicando cosas que no deberían, pues ya no lo vea, ya no lo escuche porque sabe de que estos falsos van a ponerle 90% de verdad y 10% de mentiras. Es más, se lo pongo así, 99% de verdad y 1% de mentira. Y eso ahí es herejía. Porque ya no es de la verdad. Cristo es la verdad. Amén. Tenemos que estar alerta, hermanos. Porque si me están comprendiendo lo que les estoy diciendo, el engaño viene también de los que se paran enfrente y hablan desde los púlpitos. Y de eso hay muchísimo. Vamos a ir terminando con esto. Hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres es un llamado que nos hace el Señor Jesucristo. Y es serio. Porque acordémonos a quién tenemos que obedecer. Debemos aprender de los ejemplos que ya citamos de Pedro, Juan y otros héroes de la fe, que pusieron su lealtad a Dios por encima de todo, aún por encima de sus propias vidas. Si quiere leer algo así como que le impacta a uno, lea Jeremías. Y hasta le dicen el profeta llorón. Yo no sé cómo le dicen así, porque si uno de nosotros hubiera estado en los zapatos de Jeremías, hermanos, no. Hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres es un mandato claro en las Escrituras. A través de pues los ejemplos que les di de los tres amigos de Daniel y Daniel también. En todo lo que hemos tratado hoy se destaca una verdad. Una verdad, y esta verdad es la que quiero que se lleve hoy en su corazón. El Señor Jesucristo es el centro de nuestra fe y nuestra obediencia. Él es el centro de nuestra fe y de nuestra obediencia. No podemos callar sobre Él lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nuestra lealtad siempre debe ser hacia Él. Aun cuando enfrentemos la presión del mundo, debemos recordar las palabras de los apóstoles. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo les decía al principio, esta pregunta nos la tenemos que hacer todos los días. Dependiendo de dónde nos movamos,
Porque yo estoy seguro de que, por ejemplo, si alguien aquí trabaja como maestro, pues va a tener que decidir si va a obedecer a Dios o las órdenes del mundo. Jesucristo fue y es el máximo ejemplo de obediencia al someterse completamente a la voluntad del Padre, incluso hasta la muerte en la cruz. Él nos llama a seguir su ejemplo, a ser luz en el mundo que a menudo se opone rotundamente a la verdad, porque es otra naturaleza completamente diferente. Nunca olvidemos que nuestra fidelidad a Dios tiene un impacto eterno, hermanos. Lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hagamos aquí tiene un impacto eterno. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo único que a nosotros nos falta es dejar este cuerpo para estar viviendo una eternidad con el Señor. Todo lo que hagamos aquí, hermano. Miren, cuando usted vino a los pies del Señor, usted le dijo, Señor, mira, yo te entrego mi vida, tú eres mi rey, bien, gobierna en mí. Ahora te abro mi corazón, vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. Hermanos, desde ese momento nosotros ya podemos gozar de esa vida. Es cierto que en el lugar donde estamos, pues van a haber situaciones que nos van a hacer sufrir, nos van a hacer llorar. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos aquí. Pero en sí, ya nosotros, pues, ya pertenecemos al pueblo de Dios. Y eso debería ser de mucha alegría para nosotros. Porque sabemos de que lo único que va a ocurrir, hermanos, es que cuando nosotros dejemos el cascarón así como la oruga, hermanos, vamos a volar allá con el Señor, completamente cambiados. No podemos decir lo que hemos visto y oído. Hoy, que nuestro corazón, hermanos, esté lleno de convicción y determinación. Que el nombre de Cristo sea exaltado en nuestras vidas por medio de nuestra obediencia. Que cuando nos miran digan, mire, este sí es cristiano, esta sí es cristiana. ¿Por qué? Porque es con nuestras vidas que nosotros vamos a dar ese testimonio. Que el nombre de Cristo sea siempre glorificado en nuestras vidas y nuestra obediencia sea a Él por los siglos de los siglos. Amén. Así que vamos a orar, mis hermanos. Ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojitos y vamos a hablar con el Señor. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor Dios, que nos des fortaleza, Padre, para serte fiel en todo momento, obedeciendo tu palabra por encima de cualquier mandato humano. Te queremos glorificar, Señor Dios, con nuestras vidas. Te queremos glorificar, oh Dios, cada día de nuestras vidas. Estemos donde estemos, oh Dios, porque tú eres bueno. Reconocemos, oh Dios, que no es cosa fácil, pero también tenemos el ejemplo de los que tú nos hablas en tu palabra, Señor Dios. Grandes hombres que se enfrentaron a grandes sufrimientos, pero que nunca, Señor Dios, se echaron para atrás, obedeciéndote primeramente a ti y a los hombres. Padre, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que practicar, tenemos mucho, Señor Dios, que vivir todavía. Te damos gracias, Padre, porque en este lugar donde tú nos has puesto, Señor, pues no hay ninguna persecución, tenemos todas las libertades, oh Dios, y
lo que podemos encontrar, Señor Dios, que va en contra de nuestra fe, pues es únicamente, Padre amado, las leyes terrenales. Pero, Señor, si debemos sufrir por tu causa, Señor Dios, te pedimos que nos fortalezcas en ese momento, Padre, para seguir obedeciéndote a pesar de todo. Te damos gracias, Señor Dios, sabiendo que en este momento estamos clamando a ti y tú, Señor Dios, nos responderás. Cada uno de nosotros, Señor Dios, tiene un nivel de fe diferente. Cada uno de nosotros, Señor Dios, tiene convicciones diferentes, Señor Dios. Pero haz, Padre Santo, de que tu pueblo aquí reunido, Señor, sea como un solo pueblo, Padre amado, con una misma fe, con las mismas convicciones, Padre Santo, que cuando venga, Señor, la tribulación, Señor, nosotros podamos descansar en ti, poniendo todo, Señor Dios, en tu mano y gozar así, Padre amado, de esta vida que tú, Señor Dios, nos has regalado. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Así, Señor, rendimos a ti todo lo que somos, Señor, todo lo que tenemos. Tú más que nadie, Señor, has sido fiel en nuestras vidas.